el, entre la información que está hoy en proyectopuente.com.mx. Hoy fue viernes de buenas noticias, entonces esta noticia de Cafenio también está generando bastantes buenos Sí, comentarios sobre la iniciativa que hay por parte de la empresa para invitar a ciudadanos, para invitar a artistas locales a que expresen su talento, plasmen sus ideas. Se les proporcionará parte de un estímulo económico, pues todo el material, la pintura, las brochas sí. y todo lo que necesiten. Hace ya 9 años de este caso, Priscila, de lo que ocurrió del asesinato de esta persona a manos de un indio. Es más bien, Así no es la, es. la interpretación correcta. Vamos a empezar por ahí en el sentido de lo que se ha generado el caso. Tú lo cubriste, le diste seguimiento también, porque hay ahora un aspirante a dirigir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que estuvo en una parte de esa defensa, pero ya cuando él estaba en prisión. Bueno, que él nos diga ahorita, Priscila, ¿de qué se trata esto? ¿Qué ocurrió? Así es, fíjate, el 1 de julio de 2013, en Bahía de Quino, fue asesinada la joven Priscila Carolina Hernández, quien entonces tenía 22 años de edad. Ella fue privada de la vida por su novio, que era un ciudadano de origen hindú, que estaba de visita en Hermosillo. Ellos se fueron a Bahía de Quino y pues de visita en esta playa la privó de la vida de una manera pues bastante brutal. El hombre fue detenido en flagrancia, es decir, al momento que entraron los agentes policíacos, se percataron que él estaba haciendo uso de la fuerza ante esta joven a quien ya había torturado. Y bueno, el caso tomó bastante notoriedad y derivó incluso también a que en octubre de ese año se tipificara el feminicidio en el estado de Sonora. Generó muchísimos comentarios de la sociedad civil, de colectivos feministas de aquel entonces, que eran muy poquitos. Me parece que Silvia Núñez Esquerco en su observatorio de feminicidio era el único en ese momento. Sin embargo, también generó bastante opinión por parte de la familia de la joven, por parte de la familia de Priscila Carolina Hernández. En su momento, en el año 2013-2014, yo estuve platicando con Jorge Hernández, padre de la víctima, quien siempre estaba pendiente en dar información a los medios de comunicación sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso, en lo que se dictaba sentencia a esta persona y de cómo se alegaba que se violó el debido proceso al momento de que se detuvo al ciudadano de origen hindú que desde entonces se encuentra pues detenido en el Cerezo 1 de Hermosillo. Sin embargo, en esta semana Jorge Hernández se volvió a comunicar con reporteros, se volvió a comunicar conmigo para expresarme su opinión acerca de quienes estaban postulando o quienes aspiran a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Específicamente señalaba Jorge Hernández que uno de los aspirantes, quien se encuentra hoy en el estudio, Octavio Grijalva, pues señalaba a Jorge Hernández que él no estaba de acuerdo con la postulación, ya que había tenido una participación en el caso del homicidio de su hija, donde había defendido al ciudadano de origen hindú. Yo le sugería a Jorge Hernández que nos diera una entrevista a Proyecto Puente. Él me dijo que se encuentra en un rancho en Agua Prieta en este momento. Le envié las preguntas para que me las respondiera por mensaje de voz y tener pues un respaldo de esta entrevista. También me dijo que quería entrar al aire en el noticiero. Sin embargo, nos hemos estado intentando poner en contacto con él desde ayer, que le marcábamos como que se encuentra donde no hay señal, entonces no hemos podido tener contacto con él. Ya ahorita le contactamos. Sin embargo, pues queríamos también conocer la opinión de Octavio Grijalva. Así es, ese es el contexto de que nos explicó ampliamente Priscila Cárdenas. Octavio, ¿cuál es tu versión de lo ocurrido? Es decir, que tú ya has hecho tu relato también en otros espacios, entiendo, pero pues el padre sigue en la misma posición. ¿Tú defendiste al indio, es decir, que asesinó a Priscila Carolina? ¿En qué etapa o qué fue lo que ocurrió? Porque ahorita aspiras a dirigir, a convertirte en defensor de los derechos humanos. Se cruzan las dos cosas. Digo, vamos a empezar por tu defensa, bueno, por tu relato de lo que ocurrió con Octavio Grijalva y el indio. Claro, Luis Alberto, yo primeramente quiero agradecerte el espacio que me estás dando. Para mí es muy importante esta oportunidad porque cada vez que yo tengo esta oportunidad de platicar de este tema, me permiten a mí poner el verdadero contexto en que se dieron las cosas. Desgraciadamente se ha criminalizado la función de las comisiones. Yo solo hice mi trabajo.
es lo que hace un visitador. Yo en ese entonces era visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las comisiones nacionales y locales tienen un mandato constitucional y convencional, legal, que es precisamente defender los derechos humanos y a través de un procedimiento. Es un procedimiento de queja no jurisdiccional que no tiene nada que ver con el fondo del proceso penal que se le sigue a una persona imputada o inculpada. Es decir, en la vía jurisdiccional se le defienden sus derechos de forma jurisdiccional y las comisiones lo hacemos por la vía no jurisdiccional. ¿Sí? En ese entonces yo recibo una queja de la Embajada de la India en México, ni siquiera lo estaba defendiendo a esta persona de nacionalidad india, ¿sí? Sino estaba diciendo que estaba en condiciones propias de un animal en el reclusorio, sin acceso a agua, sin acceso a comida y aislado. Ese es un tema propiamente de derechos humanos que no tiene nada que ver con el fondo. Esto, lejos de afectar a las víctimas, los ayuda. Y ese es el contexto que no se entiende muchas veces de la función dual que tienen las comisiones. Es decir, en la medida que una comisión permite que se les afecten los derechos humanos a un procesado, a un imputado, le estás dando oportunidad de que se vaya en libertad y que las víctimas queden sin justicia. Y esa parte no se entiende, sobre todo cuando vienen de un órgano como es internacional, ¿sí? Que como es las embajadas, que tienen un derecho, precisamente los imputados extranjeros, cuando caen detenidos aquí, de tener un contacto con sus embajadas, ¿sí? Imagínense si yo no hubiese atendido esa queja, ahí sí estuviera dañando yo a las víctimas, porque esa omisión pudo haberla utilizado él en su beneficio, diciendo, me violaron mi derecho consular, ¿sí? Mi derecho a tener contacto con mi nación. Sí, y lo dice la ley. ¿No fuiste abogado de él? No, ¿Fuiste abogado? claro que no. Porque eso fue lo que se dijo. A ver, tú lo habías defendido. Es que se transgiversa, pues, o sea, el hecho de yo llevar a cabo la función que tenía como tal, como visitador, no es que te conviertas en abogado del imputado o bien abogado de la víctima, ¿sí? Simplemente vas y desahogas un tema de investigación. Todas las quejas llegan como presuntas quejas de violación a derechos humanos y tenemos obligación y tenemos la facultad de investigación para determinar si efectivamente se está dando o no esa violación. ¿Y qué hace uno? Pues se constituye en el lugar donde se está diciendo que se está violentando el derecho. Pero lo tiene que hacer por la vía uno institucional, como yo lo hice en su momento a través de la Dirección de Reclusorios. Y se me negó. La ley dice que tenemos derecho a ir a hacer nuestro trabajo como comisiones, pero no se me permitió. Y lo curioso de esto, Luis Alberto y Priscila, es que ese día se me niega. Ya tarde me dicen, no vas a entrar. Entonces yo me regreso. Simplemente yo le digo al director, está bien, voy a levantar una acta, tengo fe pública. Creo que esa acta me daba muchas posibilidades a la comisión de incluso llegar a las últimas consecuencias, que es una recomendación, que es lo que las autoridades le temen. ¿Sí? Entonces yo me regreso y al día siguiente, sin haber yo siquiera tenido contacto con el imputado en ese entonces, que tenía la presunción de inocencia, que únicamente se iba a verificar las condiciones en que estaba recluido, ¿sí? Ya estaban los medios de comunicación esperándome en las oficinas de la comisión. Ahí te atendí a ti, yo recuerdo, vía telefónica. ¿Sí? Yo te di una entrevista. Cuando yo veo el contexto en que se está poniendo mi participación como funcionario público, como un servidor público, yo pido que se abra una rueda de prensa para dar la cara, como la estoy haciendo ahorita, como siempre lo he hecho, el mismo día, pues. El mismo día que a mí se me señala, ese día yo pido, abran los medios de comunicación, les voy a dar la cara. Yo les saqué una copia a la queja, traducida ya porque venía en inglés, y se las entregué a cada uno de los medios de comunicación. Esa fue la razón por la cual yo al día de ayer estuve por la vía institucional solicitando el acceso para verificar únicamente si eso era o no cierto. ¿Sí? Y ya en ese momento creo que todo se apaciguó, porque cuando los medios de comunicación se dieron cuenta que tenía una función pública en la mano, pues me estuvieron cuestionando mucho, me hicieron muchas preguntas. A todos atendí. Yo recuerdo que a ti te atendí una llamada, Luis Alberto, y así lo he hecho siempre. Yo he dado la cara, no tengo nada que esconder. Desgraciadamente tenemos una mala cultura en el tema de defensa de derechos humanos y se ha criminalizado las funciones de las comisiones, y eso se debe mucho también a la propia institución, que no difunde lo que hacemos, ¿sí? Incluso es un tema
tan práctico en la vida, que realmente los abogados la entendemos. Las quejas no necesariamente las plantean los propios agraviados, incluso los propios abogados las plantean y los abogados tienen ¿Tuviste interés. otro contacto después? No Sí, sé, a ver, fíjate que, con él, ¿en qué terminó todo esto? Porque a es- lo mejor los sectores, las mujeres pueden decir, ¿cómo es posible que alguien que acaba de matar a una mujer, Priscila, no sé, desde su perspectiva, es decir, y defender los derechos humanos de alguien? No sé, alguna reflexión al respecto. Pues en el 2013, cuando ocurrió todo este caso, pues el pulso del feminismo todavía era muy distinto. En el caso de Sonora había uno o dos colectivos, sin embargo, considero que si esto ocurriese en la actualidad, el, la respuesta de los colectivos o de la sociedad civil organizada hubiera sido muy distinta. Sí, es muy importante lo que dice Priscila porque hace 8 años que sucedió esto. El contexto que se vivía era un contexto del conglomerado de mujeres presionando para que se diera el feminicidio que se estableciera en la ley, en el Código Penal, que en aquel entonces no se tenía. Entonces ese asunto, desgraciadamente, un asunto pues muy fuerte, que yo como defensor de derechos humanos, que en aquel entonces era, y lo sigo hasta cierto punto, pues es mi perfil, a mí se me complica mucho el estar revictimizando a las víctimas, porque esto es una revictimización. Yo hablé con el papá de la víctima al día siguiente, a los 3 días, cuando él lo permitió, y precisamente esto es únicamente estar hiriendo a la víctima con este tema. Yo dije, yo le prometí que no iba a sacar este tema, que ya no lo iba yo a tocar. Sin embargo, él 8 años después lo toca, cuando yo quise ser el coordinador de víctimas. O sea, el señor siempre sale cuando yo estoy ejerciendo un derecho, ¿sí? Y nunca se ve. Yo lo he cuestionado y dice, ¿por qué no? Si lo que tú me acusas y me señalas es un delito, hay un conflicto de intereses muy claro, ¿por qué no me denunció penalmente? ¿Sí? No hay una sola queja de parte de la víctima en la comisión. ¿Sí? Esta persona está ya sentenciada a más de 40 años de prisión por un homicidio agravado con alevosía, ventaja, traición, feroz brutalidad. Sigue en el cerezo él. Está en el cerezo. Entonces, yo ese día yo tengo contacto con el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro, que en ese entonces, y él había tenido un contacto un día antes conmigo porque le dijeron que yo había ido a pedir beneficios para el ciudadano hindú. Los derechos humanos no son beneficios, no se entiende esa situación. Él me cita en su oficina, platicamos esto que estamos platicando, el verdadero contexto de mi función, y entendió. Me dice, Octavio, a las 3 de la tarde, 4 creo, me dieron el acceso al reclusorio. Yo hice una entrevista con el recluso, hoy sentenciado, ¿sí? Hoy homicida, porque hay una sentencia en su contra, y él ya tenía agua, tenía comida, estaba su celda lavada, él se había aseado ya. Entonces las condiciones de la queja que llegaron no se actualizaban. Esa queja es un expediente oficial en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y terminó por violación no de derechos humanos, es decir, no se configuraron las violaciones. Vía no jurisdiccional, esa es una parte muy importante de esta explicación, que mucha gente cree que cuando uno va a velar por los derechos humanos de una persona, los estamos defendiendo, ¿sí? Y no los defendemos en el fondo, ¿sí? No fue defensa entonces. Claro que no. Estaba impedido para hacerlo, pues. Para cerrar, a ver. Sí, y posteriormente, ya como visitador o en otro cargo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿volviste a tener contacto con este sujeto, con el homicida? No, ya no, y en ningún momento. De hecho, yo después de esto, la queja yo se la dan a otro visitador para evitar cualquier situación, y yo me convierto en director general jurídico de la comisión y luego consejero estatal electoral. Y muy curioso el tema porque y es lo que yo he estado pidiendo a las diputadas y a los diputados, que sean muy objetivos en el tema, que vean que esto es parte de mi función. Me criminalizan por hacer mi trabajo y se criminalizan a la institución y a las personas que trabajan en esas instituciones tan loables. Cuando yo busco ser consejero nacional, en la mesa de la última entrevista a la que llegué estaba este tema. Los consejeros querían escucharlo, ¿sí? Cuando ellos me hacen una pregunta que me permite a mí dar una explicación, se pusieron atentos y no parpadearon hasta que yo terminé.
y lo vieron de forma objetiva. Vieron que este es un tema mediático, un tema que se quedó aquí en lo mediático, un escarnio mediático, un juicio mediático que se hace de mi persona sin sustento ni fundamento alguno, Luis Alberto. Y así lo entendieron y me designaron consejero. Si no, yo no podía ser consejero. Cuando llego a ser delegado de la Comisión Nacional, la señora presidenta de la Comisión Nacional también tuvo este tema en la mesa y lo vio de forma objetiva. Se trata de un tema mediático. La función de defensa de derechos humanos es muy delicada y las personas que nos dedicamos a eso estamos sujetos a que se nos señale de forma incorrecta como un servidor se le ha hecho. Pues ahí está tu versión, Octavio. Gracias, el espacio. Digo, vamos a seguir con el tema. Ya te invitaremos para que nos digas por qué quieres dirigir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estaba avisado el padre, pero no puede, pero no tuvimos acceso. Pero se quedan abiertos los micrófonos, Octavio. Ok, me hubiera gustado mucho estar aquí en vivo. ¿Con él? ¿Tú te atreverías a hablar con él? No, claro, ¿En vivo? no, yo lo he buscado. Es que yo no debo y por lo tanto no temo. Yo he dado la cara, Luis Alberto, y la verdad se lo digo, si me está escuchando, que es una pena lo que le pasó. Sí, es algo trágico. Yo también soy padre de familia. Cada vez que él sale públicamente a señalarme, me daña mi imagen y a mis hijos y a mi hija. Sí. Es un tema complicado, es un tema de familia también y la verdad, ojalá que nunca hubiese pasado eso. Desgraciadamente me tocó a mí tomar ese asunto. Yo creo que le hubiera pasado a cualquier visitador que lo hubiera hecho. Sí. Gracias por el espacio. Gracias, estamos en contacto. Volvemos con más información, programación en @en Hermosillo, Cine, Tucson y más.